Y esto que está pasando en la Argentina, también la inflación es un fenómeno que aplasta al mundo y en distintos países se está notando que el proceso de inflación, que era una palabra lejana para la población, hoy empieza a estar dentro del vocabulario diario. Encontrarse en España con aumentos de lácteos del 25%, de panificados entre el 40 y el 50% y una situación que tiene a los españoles, entre otros, en mirar mes a mes la proyección de la inflación y de cómo los bolsillos no llegan a cubrir los gastos a fin de mes. Hugo Pereira allí está en España y vamos a conocer más detalles de lo que están viviendo por estas horas los españoles. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estáis? Un placer, como siempre. Bueno, y en una situación, Hugo, evidentemente que para nosotros en la Argentina, mal acostumbrados, 70 años de procesos políticos y económicos con elevada inflación, pero para España, hoy, ¿cuánto cuesta vivir en España? Bueno, pues hoy cuesta muchísimo. La inflación sí que es cierto que ha bajado en este último mes de septiembre, que son los datos recientes, los datos ya confirmados, bajó del 10%, es decir, del doble dígito al 8,9%, pero aquí lo que preocupa son la economía real, los datos reales, lo que nos cuesta la vida. Y precisamente hoy conocíamos otro dato que es muy alarmante y es la cesta de la compra, el canasto, ¿no?, que llamáis en Argentina. Pues precisamente la cesta de la compra se encareció hasta el 14,4%, es decir, nos cuesta un 14,4% más, bueno, pues comprar productos básicos. Hay que entender que, aunque bajen unas décimas la inflación, porque evidentemente estamos en un contexto internacional, depende también del gas que ahora compramos, sobre todo a Estados Unidos, que es nuestro principal vendedor de gas. Es decir, aunque varíen unas décimas, la escalada de precios, la inflación es acumulativa. Ahora, danos un ejemplo, porque vos, imagínate que nosotros estamos hablando de que Argentina en 2022 va a terminar con una inflación del 100% anual. Cuando vos decís incrementos del 14%, ¿estás hablando en el último mes? ¿Estás hablando anualizado? Que igual para ustedes ya es mucho, pero para que entiendas qué números manejamos nosotros y lo que pasa con ustedes. Claro, efectivamente, estamos hablando en los últimos meses. Para nosotros ese 14,4 es el dato más alto desde que hay estadística. Es decir, desde que se empezaron a medir los precios de los productos, es el dato más alto. Se empezaron a medir en el año 1994, con lo cual, en el siglo pasado. Desde ese momento es el dato más alto. Pero vamos a hablar de productos en concreto. Esto es lo que han encarecido los productos en el último mes. No en los últimos, no, en el último mes. Fijaros, por poner un ejemplo, legumbres y hortalizas, un 17,9% más caro en el último mes. La leche, la leche entera, por ejemplo, un 25,3% más caro. Los quesos, un 16,1% más caro. En el último mes. ¿Esos son en el último mes? Ahí se siente. Y Hugo, contame, en tu vida cotidiana, ¿qué consumos cambiaste? Bueno, pues fijaros, ahora mismo también la carne es uno de los productos que se ha encarecido. Reduje carne, reduje prácticamente todo. Yo sí que es cierto que es una persona que come poquito ya desde siempre, ¿no? pero aún así, por ejemplo, ir a hacer una compra básica al supermercado son aquí en España perfectamente unos 30 euros. Y lleva, una cesta, la típica cesta de supermercado pequeña, no el carro grande. La pequeña cuesta unos 30 euros. Antes podía hacer la compra por menos de 20 euros. O sea, eso mismo que compras por menos de 20 euros. Y o sea, Hugo, ustedes... Ustedes, como nosotros, tienen la costumbre de salir afuera y ustedes además van de tapas. Claro. ¿Esa costumbre de salir a comer afuera se reduce también? ¿Están bajando los consumos en los restaurantes? Pues en estos momentos sobre todo lo que está bajando son los restaurantes, digamos, más tops, digamos, los restaurantes más caros. Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivo, pues es una ciudad en donde siempre están las terrazas llenas. El problema ya no es que estén o no llenas, estén o no vacías, sino el problema es que se consume menos. Es, por ejemplo, este año decíamos aquí en España que estábamos en récord de turismo, ¿no? Pero claro, era un turismo que no va a hoteles, que va a campings, por ejemplo, que coge su tienda de campaña, con lo cual aquí el tema no es si sale o no la gente, si va o no a las terrazas a consumir, sino es cuánto consume. Es que, y lo que estamos viendo, claro. El regreso del camping, me quiero detener en eso, es el regreso del camping. Efectivamente,
vamos, precisamente este verano, que lo acabamos de terminar hace muy poquito, vamos, fue un año récord en campings. La gente, las personas, sobre todo digamos, en el veraneo interior, en los viajes interiores, pues se potenció muchísimo el camping. O sea, las personas, bueno, pues fueron menos a hoteles y mucho más a campings. Es el turismo low cost, o sea, es como acá, y te digo, claro. Hugo, es como en Argentina. Nosotros acabamos de atravesar un fin de semana extra largo de 4 días, el fin de semana pasado. Se ha movido un poco menos de cantidad de gente, pero lo que ha logrado es ir a lugares mucho más económicos y accesibles que en otras épocas, donde iba a hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, a principales destinos más caros de la Argentina. Y esa es la cuestión, con lo cual ahora para consumir, pues en vez de un vino o una cerveza, pues igual hay que tomar una Coca-Cola, que es un poco más barata. Entonces, claro, el tema es que el consumo o la calidad del consumo pues ha reducido, no tanto el que estemos... Sí, ¿y cuánto se gana promedio, Hugo? Para también entender un salario promedio, porque siempre hablamos del fenómeno de los mileuristas, de los que ganan 1.000 euros y viven, alquilan compartiendo un piso en Madrid, viven con gastos muy básicos. Pero ¿cuál es el salario promedio para entender el costo de vida también? El salario promedio, es decir, aquí sumando los grandes salarios con los bajos salarios, es una estadística, el promedio está en unos 1.300, 1.500 euros aproximadamente. Pero claro, venimos aquí a ciudades como Madrid y siempre cuento el mismo ejemplo y es el más verídico. Yo estoy en un estudio, no un piso, en un estudio de menos de 40 metros cuadrados y estoy pagando casi 900 euros al mes. Yo soy periodista, el salario en el periodismo está en unos 1.200, 1.300 euros los redactores. Si estás en televisión, pues ganas un poco más, pero pongamos, como mucho un periodista medio puede ganar unos 2.000 euros al mes. Aquí en Madrid, insisto, casi 1.000 euros te van para pagar un estudio. Si vives en un piso ya son 1.100, 1.200 euros en Madrid. Y aquí es donde hay el trabajo. Si vamos a la periferia, a las afueras de las grandes ciudades, pues es que es muy difícil encontrar trabajo, sobre todo para la gente joven. Está habiendo un éxodo desde la periferia hacia las ciudades. Madrid, ¿Y un médico Barcelona, del hospital, tienes idea cuánto gana? Pues un médico de hospital son funcionarios, entonces están muy regulados, bueno, en la sanidad pública me refiero, ¿no? Está en unos 2.000, 2.400 euros. Depende mucho. Tampoco. Claro, no, tampoco, pero depende mucho de las horas que haga, de las guardias sobre todo, que aquí, claro, el tema es que puedes ganar unos 2.800 euros, ponle, pero igual tienes que estar un día entero trabajando. O sea, es que, y sobre todo la pandemia estuvieron hasta 20, o sea, había médicos, testimonios de médicos que estuvieron 24 horas, un día entero, o sea, 24 horas, un día entero trabajando sin poder prácticamente ni descansar. Es decir, claro, entonces puedes llegar a ganar dinero en la sanidad, pero claro, trabajando una cantidad ingente de horas. Mira, por dar un ejemplo rápidamente, los salarios reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, lo que se encareció la vida, por tanto, hablando de poder adquisitivo, los salarios reales decrecieron un 2,6% en términos medios. Es parte de la discusión. Claro. Hugo, te agradecemos este contacto y sobre todo entender de primera mano que viven en España. Gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.